Bienvenidos amigos de YouTube. Nuevamente le doy gracias a todos los suscriptores que hacen vida en mi canal. Y si aún no perteneces a esta gran familia, te invito a suscribirte rápidamente, ya que estamos próximos a llegar a la gran meta de los 1000 suscriptores. Falta muy poco, así que no te quedes por fuera. Hoy vamos a hablar nuevamente de un juego free to play. Sí, como muchos saben, mi canal se caracteriza por hablar de juegos NFT donde podrás ganar dinero sin invertir. Pero en este caso vamos a hablar del polémico juego de Blox Fruit Club con su nueva actualización. Pero te voy a hablar lo que han implementado hace unos días. Si quieres saber más sobre esto, quédate. Como pueden ver, nos encontramos en la página principal de Blox Fruit Club on Stranger Tides, la nueva actualización de este juego que anteriormente fracasó. Sí, estamos hablando de que han sacado una nueva actualización tratando de recuperar el juego, pero no lo veo como que muy confiable esta vez. De todas maneras, ya he hablado anteriormente sobre esta nueva actualización, y si no sabes lo nuevo de este juego, puedes ir a la etiqueta que estoy dejando en la parte superior de mi video para que puedas ingresar, analizarlo y estar al día referente a esta actualización. En este caso vamos a hablar de las novedades anunciadas en los próximos días. Como pueden ver, ya se ha acabado el intercambio de lo que serían los tokens BFN, Seafruit y Bloxverse al Prisma, que es el nuevo token que está implementando esta nueva actualización. Solo está disponible el intercambio entre BUSD a Prisma y BNB a Prisma, pero como pueden ver, el equivalente de un Prisma es de 0.10 dólares o BUSD por cada Prisma. En cambio, en BNB es un costo de 0.000331, el cual equivalen aproximadamente a un Prisma. Eso sí, el mínimo de intercambio de BNB a Prisma es de 5 Prisma como mínimo. Vamos a ver también de que en la hoja de ruta ya está listo lo que sería el viaje por el mapa central de la ciudad y el sistema premium con beneficios. Pero aún falta por mejorar lo que sería la actualización con las cosechas, la recolección de frutas y piezas, entre otros. También vamos a notar su tokenomic, el cual nos hablan de que hay un total de 600 millones de fichas, pero se van a distribuir en los distintos tipos de bóveda, transacciones, gastos, entre otros. Te recomiendo ingresar a su página principal, el cual la estaré dejando en la descripción, para que puedas analizar todo lo que sería su tokenomic, si te convence o no. Más adelante te daré mi punto de vista respecto a este juego, si voy a ingresar o no, ya que con lo que implementaron no lo veo muy conveniente. Si quieres saber qué es lo que implementaron, quédate que más adelante te lo estaré anunciando. Continuamos con los anuncios que han publicado en lo que sería su canal oficial en Telegram, el cual te recomiendo que ingreses a sus canales para estar al tanto de las novedades y las noticias. Como pueden ver, han anunciado que van a celebrar las 500 bodegas, el cual anunciamos que la cosecha del modo libre no tendrá costo de cosecha al principio. Luego, para hacer la cosecha necesitarás un artículo que caerá en la batalla por el equipo de Bounty. No me confío mucho referente al equipo de Bounty, pero vamos a ver más adelante el anuncio importante que han dado que va a limitar ingresar a este juego. Nos vamos a lo que ha sido el anuncio en Twitter que han publicado acá en el canal de Telegram y nos dicen, vamos a bajar, que es un punto importante resaltar. Acá donde dice actualización de wiki semillas parcialmente completada, vamos a acceder para que lo noten en lo que sería el wiki paper del juego o cómo comprar las semillas.
Acá pueden notar de que nos hablan de que hay 5 semillas en Blockverse, el cual puedes comprar por precios específicos en ciudades que tienen tienda de semilla o en raras caídas en las batallas. Poseen lo que serían los 5 tipos de semilla, pero están desde distintos valores, desde semilla cristal, semilla de flor, semilla de piedra y semilla de fruta, en el valor de cada una de ellas de 10 prismas. Pero las semillas de gema son el equivalente a 50 prismas. Le damos volver al wiki para poder saber más sobre el juego, lo que han modificado o lo que han implementado actualmente. Nos habla de que hay una criatura potenciada que es el huevo de hoja, y también están hablando de distintos tipos de criaturas, los que están desde la boleto de luna, máscara de luna, flor de luna y bomba, que son botines potenciados. Luego bajamos para saber los datos del wiki, sí, donde nos habla de lo que serían las ciudades, criaturas, semillas, elementos, pociones, entre otros. Vamos a ingresar en lo que serían ciudades y nos habla que en el mundo de Blockverse hay varias ciudades. Comienzas el juego en Central City. Cada vez que tu equipo muere, regresas al portal de nacimiento de la ciudad, donde nos dice que también está lo que sería la ciudad central. Ingresamos a la ciudad central y nos da la información de lo que serían las tiendas, que van a haber 2, mini jefe, jefe y casas en 0, y por los momentos misiones NPC 0 y acciones 3. Toda la información. Aquí aparece lo que sería la historia del juego como tal, qué es lo que va a pasar en esta ciudad central. Nos dicen de que va a haber tierras de casas, misiones y acciones, desde granja libre, minería gratis y plantas de menta, el cual pienso yo que está mal traducido porque sería como forjar tus herramientas. Está también las tiendas de semillas que te hablé anteriormente, las 5 semillas, el cual todas poseen un valor de 10 prismas, menos la semilla de gemas. Y está la tienda premium, donde nos habla de 30 días, de 35 prismas y 30 días, 2.000 millones de dólares, el cual no le veo mucha lógica en que esté implementado esto acá. Seguimos bajando y nos muestra lo que sería el mapa de juego, el cual ya lo he mostrado anteriormente. Es algo pixelado al estilo Bomberman o como serían los juegos retro. Volvemos a la vuelta a la ciudad, volvemos al wiki y seguimos bajando. Acá aparentemente todavía no podemos ingresar en lo que serían en criaturas, elementos, pociones y entre otros. Simplemente está habilitado para leer un poco sobre las ciudades y semillas. Ahora sí, vamos a la novedad que han anunciado dentro del juego, el cual no estoy muy contento ni convencido. Claro está, lo hablé en el primer video referente a la novedad que se aproximaba, pero no pensé que la fueran a implementar. Te voy a enseñar cómo ingresar primero que nada, el cual también lo expliqué en el anterior video, el cual estaré dejando en la parte superior el link para que vayas y lo observes. Le vamos a dar clic en jugar un juego y este va a conectar con tu billetera, el cual la mía es MetaMask. Con tu wallet le vamos a dar clic en jugar un juego, ya está conectada. Y esperaremos a que abra lo que sería la página principal del juego como tal. Y allí va a aparecer la novedad. La novedad es tu necesidad de donar para jugar, tal cual como aparece en la miniatura del video. Nos dice de que debemos donar un 0.25 BUSD para poder comenzar a jugar. Acá pueden notar que dice dona y juega, esperando para donar. Será redirigido al juego automáticamente después de confirmar la donación. Esto me parece totalmente una locura, el cual no es free to play. Está bien, el valor es muy bajo, de 0.25 BUSD, pero estamos hablando de que este juego nos quitó bastante dinero anteriormente en el juego de Bloodfar Club o Bloodfar New. Entonces, para poder ingresar, estamos hablando de que vamos a donar $0.25, que no es mucho, pero si lo llevamos a grandes cantidades, pueden estar haciendo más de $2.000, colocándolo por debajo, para simplemente ingresar y jugar. Es una total locura, ya que ellos rompieron la confianza dentro de los usuarios de este juego.
y sinceramente no los voy a donar. Eso sí, si ustedes, los suscriptores, quieren donar, es por su voluntad y ustedes son los responsables de su bolsillo. Y si ustedes me dicen que quieren donar y quieren que les siga explicando cómo jugar, cuáles son las mejores estrategias, yo haré lo mismo, los donaré para crear contenido en ayuda a todos ustedes. Por eso necesito y les pido de su colaboración que me lo dejen en la barra de los comentarios si van a invertir o van a donar este 0.25 BUSD en el juego, para yo estar al tanto si hacer lo mismo para ayudarte. No es en pro a mi beneficio en el juego, porque realmente no confío mucho en el juego y mucho menos en el equipo de Bunny, pero en pro a poder ayudarles a ustedes lo haría. ¿Te recomiendo invertir? No, pero si ya tú tienes NFT en este juego, si ya has invertido anteriormente y crees que no pierdes nada en intentarlo nuevamente, es tu responsabilidad. No estoy asesorando que lo hagas. Así que espero que estén contentos con las novedades que te he traído y estés al tanto de lo que vas a jugar. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un buen like. Estaré totalmente agradecido y no olvides dejarme en la barra de los comentarios si vas a entrar o no, o si vas a donar. Y si quieres que siga hablando sobre este juego y cómo jugarlo. Así que estaré atento en todos los comentarios y estaré respondiendo.